Las prácticas de vuelo son una rutina diaria para pilotos de aviones y helicópteros, tanto civiles como militares. Sirven para evaluar habilidades, destacar fallos y ganar experiencia. Nada fuera de lo normal hasta que algo que no estaba en los planes aparece en el cielo. En el año de 1973, durante un vuelo militar rutinario, una luz incandescente se colocó sobre un helicóptero y en cuestión de segundos los controles dejaron de responder, marcando para siempre a quienes iban a bordo de él. El 18 de octubre de 1973, una noche aparentemente tranquila, en el condado de Mansfield, en Ohio, a bordo de un helicóptero Bell UH-1H Iroquois viajaban 4 militares del ejército americano. El capitán Lawrence J. Cone, piloto, el sargento John Healy, copiloto, el sargento Charles Ormiston y el especialista Robert Jensen. Estos dos, ambos parte de la tripulación, se desplazaban entre Columbus y Cleveland, una trayectoria rutinaria para operaciones militares, conocido y repetido en numerosas ocasiones. El clima era estable, la visibilidad adecuada y no existía ningún reporte de tráfico aéreo inusual en la zona. Todo indicaba que sería un vuelo más, uno de tantos. Pero esa calma duró poco. A unas 10 millas al sur de Mansfield, en medio de una noche que hasta entonces parecía rutinaria, el copiloto John Healy notó algo fuera de lugar. Una única luz roja hacia el oeste avanzando lentamente en dirección al sur. No le dio demasiada importancia al principio, sin embargo, minutos después, el tripulante Robert Jensen observó otra luz roja en el horizonte, específicamente en el suroeste. Su primera reacción fue lógica, pensó que podría tratarse de la luz de una torre o tal vez podría ser la luz de un avión. De forma repentina, la luz cambió de rumbo, giró directamente hacia el helicóptero y comenzó a acercarse a gran velocidad. En ese instante, el capitán Lawrence J. Cone reaccionó de inmediato, ordenó un descenso de 500 pies por minuto y casi al mismo tiempo contactó con la torre de control de la Guardia Nacional de Mansfield para confirmar si aquel objeto pertenecía a alguna aeronave conocida. La respuesta llegó muy clara. Esta es la torre de control de Mansfield, cambio fuera. Pero en ese instante la señal se cortó. Mientras la luz seguía aproximándose, Cone aumentó el descenso a 2000 pies por minuto, manteniendo una velocidad cercana a los 100 nudos, intentando desesperadamente ganar distancia. No lo consiguió. El objeto seguía ahí acercándose sin esfuerzo, ignorando cualquier maniobra evasiva. Cuando la tripulación ya se preparaba para un impacto inevitable, ocurrió algo aún más inquietante. La luz se detuvo en seco y comenzó a flotar inmóvil enfrente del helicóptero y justo sobre de él. Fue entonces cuando pudieron verlo con claridad. Cone, Healy y Jensen coincidieron en la descripción. Un objeto metálico gris, alargado, de forma cilíndrica, similar a un cigarro, con una ligera curvatura en la parte superior y sin rasgos visibles reconocibles. Jensen incluso afirmó haber distinguido lo que para él parecían ser ventanas alineadas en la parte superior del domo. En ese momento ya no quedaban dudas. Aquello no se comportaba como nada que hubieran visto antes. El capitán Lawrence J. Cone, el copiloto John Healy y el tripulante Robert Jensen observaron cómo el objeto, que hasta ese momento se aproximaba desde la distancia, se detuvo frente al helicóptero y segundos después ascendió lentamente hasta quedar suspendido justo sobre de ellos. Desde esa posición, la tripulación pudo verlo con claridad a través de sus ventanas. Los tres describieron una estructura metálica de color gris con una forma cilíndrica similar a un cigarro, ligeramente abombado en la parte superior, sin alas, sin rotores y sin rasgos visibles que pertenecieran o que pudieran identificar con algún sistema de propulsión. Jensen añadió un detalle inquietante. Afirmó que parecía haber una serie de ventanas alineadas en la parte superior del domo, como si el objeto estuviera diseñado para ser observado desde adentro. En la parte frontal se distinguía una luz roja, mientras que en la parte trasera parecía una luz blanca hundida, casi incrustada en la estructura. Pero lo más importante e impactante ocurrió cuando, ya suspendido sobre el helicóptero, el objeto emitió un haz de luz verde con forma piramidal, similar a la de una potente luz reflejante. El haz pasó primero sobre la nariz del helicóptero, luego descendió, atravesando
el parabrisas y las ventanas superiores, envolviendo por completo la cabina. Una luz intensa, verde, marcando el inicio del momento más inquietante del encuentro. El piloto y el copiloto miraron inmediatamente el altímetro, que marcaba claramente el ascenso del helicóptero, mientras el capitán Coyne no presionaba el acelerador ni accionaba ningún otro control de la aeronave. En ese momento intentó corregir los movimientos del helicóptero, pero este no respondía a su comando. La desesperación comenzó a apoderarse del piloto, que trataba de entender qué estaba sucediendo y cómo era posible que el helicóptero estuviera subiendo sin que el motor aumentara su potencia ni se escuchara ningún cambio en el régimen de vuelo. Coyne analizó rápidamente la situación y se dio cuenta de algo aún más inquietante. No sintió ninguna vibración anormal ni fallos mecánicos, nada que indicara una pérdida de control convencional. Todo parecía indicar que el helicóptero estaba siendo manipulado por una fuerza extrema, imposible de identificar en ese momento. De acuerdo con el testimonio de los tripulantes, el suceso completo duró aproximadamente 10 segundos. 10 segundos en los que el helicóptero parecía estar atrapado dentro de la luz, como si una fuerza invisible lo estuviera absorbiendo hacia arriba, sin que el piloto pudiera hacer nada para evitarlo. Y entonces, de forma tan abrupta como había comenzado, todo terminó. El objeto aceleró repentinamente hacia el oeste, dejando atrás al helicóptero y antes de perderse de vista, ejecutó un giro limpio, alejándose a gran velocidad sobre el lago Erie. El testigo Jesse estimó que el objeto se movía a una velocidad superior de los 250 nudos, el límite permitido para aeronaves por debajo de los 10.000 pies. En cuestión de segundos, el objeto desapareció en la oscuridad y el helicóptero quedó solo en el cielo, sin una explicación clara de lo que acababa de ocurrir. El piloto y la tripulación continuaron su trayectoria en completo silencio, cada uno intentando comprender qué era lo que acababa de suceder. Nadie hablaba, solo el sonido del helicóptero y las miradas cruzadas dentro de la cabina rompían la tensión del momento. Al llegar a la base y aterrizar, permanecieron varios minutos dentro del helicóptero sin prisas, hablando entre ellos sobre el fenómeno que acababan de presenciar. Ninguno lograba entender qué era aquello. Coincidían en algo fundamental. No habían visto alas, ni motores, ni ningún tipo de tecnología conocida. Lo único claro para todos era que la forma del objeto, las luces y la sensación inequívoca de que el helicóptero se había elevado por sí solo. Al descender de la aeronave, realizaron una revisión completa para asegurarse de que no hubieran daños. Según los propios testigos, el helicóptero estaba intacto, sin señales de impacto ni fallas visibles. Poco después, el capitán Lawrence James Coyne informó del incidente a sus superiores. Estos procedieron a entrevistar por separado a los demás tripulantes, comparando cada testimonio uno a uno. El resultado fue un informe detallado y coherente, donde se describía el objeto, su forma, las luces observadas y el hecho de que no presentaban alas ni un sistema de propulsión perceptible. El suceso quedó oficialmente clasificado como un incidente aéreo no identificado. En ese momento, parecía que lo ocurrido solo quedaría en conocimiento de los testigos y de sus superiores, pero esa impresión duraría poco. Muy pronto, el incidente se daría a conocer en todo el país, convirtiéndose en uno de los encuentros aéreos más discutidos de su tiempo. Para los oficiales del ejército, el incidente de Lawrence Coyne quedó registrado como un caso sin explicación, pero también como un suceso en el que no hubo daños materiales ni consecuencias operativas inminentes. El helicóptero regresó intacto, la misión se completó y al no existir una amenaza aparente, el informe fue archivado. Durante años, el caso permaneció ahí, guardado entre documentos militares, lejos del conocimiento público. Pero el silencio no duraría para siempre. A finales de los años 70 y principios de los 80, investigadores civiles comenzaron a revisar antiguos archivos militares relacionados con fenómenos aéreos no identificados. Organizaciones como la NICAP y la SUFUS dieron con el incidente Coyne y algo los detuvo de inmediato. No había ninguna explicación oficial para lo ocurrido. El reporte incluía nombres reales,
rasgos militares y testimonios coincidentes, claros y detallados. No era un rumor, era un registro formal. En ese momento, el caso dejó de ser solo parte de un archivo y comenzó a salir a la luz en todo el país. El incidente Coine apareció en revistas especializadas, boletines de investigación y archivos dedicados al fenómeno ovni. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia fue otra cosa. El propio piloto decidió hablar. En sus entrevistas, Lawrence J. Coine relató con calma lo que él y los otros 3 pilotos vivieron aquella noche. Habló de la luz, del objeto de forma cilíndrica, similar a un cigarro metálico, de la ausencia total de las alas motores visibles, de los fallos en los instrumentos y de esa sensación imposible de ignorar, el helicóptero elevándose por sí solo, como si algo más lo estuviera controlando. Ese relato cambió todo. Lo que antes era solo un informe olvidado se transformó en un caso histórico, atrayendo la atención de investigadores, periodistas y curiosos del fenómeno hasta el día de hoy. No por especulación, sino porque se trataba de un helicóptero militar, una tripulación entrenada y un suceso que nadie ha logrado explicar hasta hoy. Aquella noche de 1973, 4 hombres entrenados regresaron a tierra con vida, con su helicóptero intacto, pero con una certeza que no los abandonaría jamás. Algo se cruzó en su camino, algo que no encajaba con la tecnología conocida ni con las reglas de la aviación y mucho menos con la lógica del momento. El incidente de Lawrence J. Coine no fue un rumor ni una historia exagerada con el paso del tiempo. Fue un encuentro documentado, reportado oficialmente y sostenido durante décadas por los mismos testigos, sin cambios ni contradicciones. Un caso donde la luz tuvo forma, donde la tecnología humana perdió el control y donde el cielo dejó de comportarse como siempre lo había hecho. Tal vez nunca sepamos qué fue exactamente aquello que se detuvo frente a un helicóptero militar y lo elevó sin tocarlo, pero la pregunta sigue ahí intacta, suspendida en el tiempo. Si no era una nave conocida, si no tenía alas ni motor, y si podía interactuar con nuestra tecnología, ¿qué fue realmente lo que observó aquella noche? Y más importante aún, ¿cuántas veces ha ocurrido sin que lo sepamos? Si llegaste al final del video, quiero darte las gracias. Gracias por seguirme, gracias por comentar y gracias por compartir. Sé que eres como yo, que te interesan este tipo de temas. Espero que estas historias sean de tu agrado y si no, yo te las seguiré contando. Tal vez una de ellas llame tu atención.